súbete. Así que con la caballotita llena nos vamos hacia Laguna Alegría. La Laguna de Alegría es uno de los paisajes volcánicos más llamativos de El Salvador. Se encuentra dentro del cráter del volcán Tecapa, a más de 1000 metros de altura, y hoy intentaremos llegar hasta allí por caminos empedrados, muy característicos de los volcanes de aquí en El Salvador. La subidita no es pa' menos. Una subida exigente que terminará afectando directamente a la caballota por todo el peso que llevamos encima y también por los años de ruta que ya acumula después de este viaje. No, amanecimos con muy malas noticias hoy. No, qué embarrada, mira, está botando todo el aceite. Y todos sabemos que una avería en ruta significa retrasos, cambio de planes y, lo más importante, encontrar la manera de solucionarlo. Laguna de Alegría. Es por aquí para arriba la subida. Ya pregunté y nos dijeron que no es tan empinado. La subida hacia la laguna no es empinada ni representa mayor dificultad para manejar, pero el verdadero esfuerzo aquí se lo llevan las suspensiones de la moto. Ojalá no sea igual de fea al mirador que fuimos el otro día. El mirador del que les hablo está en el volcán de Conchagua, una ruta bastante más exigente. Allí tocó que subir con impulso sin opción de esquivar huecos ni piedras, y aunque íbamos ligeros, la moto sí sufrió bastante con el empedrado del camino. Porque esto con piedras sí se pone a saltar para todo lado y se vuelve muy difícil pilotar así la caballota. No, está suave. Bueno, eso digo yo, no sé atrás vale cómo siente la moto. Temas que tampoco le puede dar uno muy fuerte, o si no, Laguna de Alegría por acá. ¡Yeah, yeah! ¡Estamos llegando! Hola. Buenas. ¿Solo al paseo o van a acampar? No, solo vamos a ver. Vale, eso sería 1.25 por cada uno. 1.25 cada uno, ya. ¿Es hondo el lago? Sí, más para allá es muy hondo y se pueden ahogar. Ah. O sea que está permitido bañarse. Sí, pero solo enfrente de la escuela. Al frente de la escuela. Sí, porque es menos alto. Listo. Bueno, pues muchas gracias. 1.25 la entrada y $5 acampar. Está barato. De hecho, hubiera sido muy buen plan haber pasado el día acá. Pero es que desde la casa de Pipe hasta aquí es muy poquito, son como 70 kilómetros. Pero ¡ay! ¡Qué brutalidad! Pues sí que está bello, bello. Pues sí que está bien bello para acampar, ¿cierto? Sí tiene como pinta de que fuera un volcán, ¿no? Tiene pinta de volcán porque efectivamente lo fue. La Laguna de Alegría se encuentra dentro del cráter del volcán Tecapa, en El Salvador. Es conocido por la belleza del lugar y por el color cambiante de sus aguas, que varía entre tonos verdes y turquesa. Una antigua zona volcánica que hoy se transformó en uno de los paisajes más llamativos del país. Qué pedazo de sitio tan lindo, ¿no? Es que una locura porque tan solo nos dieron 20 días en Salvador y ya llevamos como 6 y no avanzamos nada. Ahora estamos acá y dan ganas de quedarse a acampar. Sí, si nos hubieran dado más tiempo, aquí está espectacular. Porque la laguna ahí atrás, la sombrita acá de los pinos, con la moto ahí al lado, la agüita ahí para pegarse un buen baño. Qué bueno que la entrada le hace dar uno toda la vuelta a la laguna, entonces se puede como ver y disfrutar harto de todo el alrededor, porque tiene este caminito así que lo bordea, así que está muy bueno. Buena. También al salir pasamos por el pueblito Alegría. Como bien bonito también el pueblito. Buena. Lo lindo de todos estos pueblos que hemos estado pasando
por aquí, por El Salvador. Hola. Es que son como muy bien manteniditos, muy limpios, bien conservaditos, ¿cierto? Muy colorido. Sí, bastante coloridos también. Y alguno que otro pasado de copas. Y acá el amigo ya va en modo automático. Se tomó la alegría muy en serio. Y ya que teníamos esta parte del país conocida, nos iríamos deslizando rumbo hacia Chalatenango. Pero en el camino justo un seguidor del canal nos detuvo. Hola, Entonces, mucho gusto. ¿todo bien? ¿Cómo anda? ¿Cómo? Toré Argueta. Toré Argueta. Saludarle, los de Nicaragua. ¿Está grabando? Gracias, sí. Bienvenidos. Gracias. Pues yo los veo todos los domingos. Es un placer. ¿Me puedo tomar una foto? Claro. Quiero, estoy grabando, ¿cierto? Sí. Un saludo para alguien que aprecio muchísimo y la amo con todo mi corazón. Yarixa Ivana, I love you. La batería no. La batería bien. Pero, espera que conviene o no conviene. ¿Puedo tomarme una foto con ustedes? Sí, claro. Eso. Bueno, que le pida matrimonio de una. Va a tener que pedir matrimonio entonces. Sí, pero se apagó, ¿no? No. Ah, está bien. Claro, claro que sí se fue. Y se case con él. Sí, claro, lo vamos a hacer. Sí, es un placer verle. Ah, bueno, qué bueno Muchas que nos gracias. encontramos. Gracias. Cuídese. Gracias. Oiga, pues sí les cuento que está súper bueno aquí el viaje por El Salvador porque hay muchos comedores a las orillas de la carretera y está súper barato también porque los dos platos como esto, con tortilla o pan y así un fresco sale $7 para los dos. Muy bueno. Así que vamos aquí. Buen provecho. No queremos irnos directo hacia San Salvador, sino que por eso estamos tirando un poco aquí hacia la derecha, como para no irnos tan por la vía principal, porque si no, no vamos a ver nada. Cuando hablamos de viajar por caminos secundarios es porque ahí es donde realmente ocurren las cosas bonitas del viaje y empiezan a aparecer esos paisajes que pocas veces podemos apreciar si anduviéramos por carreteras principales. ¡Qué pedazo de vista, Dios mío! Para la toma de dron, ¿sí está o no? Lo que vemos frente a nuestros ojos es el embalse 5 de noviembre, uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes de El Salvador. Se forma gracias a la presa 5 de noviembre, construida sobre el río Lempa, el río más importante del país. Además de generar energía eléctrica, este embalse también ayuda a regular el agua y se ha convertido en parte del paisaje natural de la zona, una obra clave para el desarrollo del país. Está rodeada de montañas y vistas impresionantes desde las alturas. Lindo mirador ese, ¿no? Oiga, otra cosa es que todas estas rutas por aquí, súper montañosas, el camino es de un solo carril, lo que hace que todo el tránsito y todas las personas, todos los vehículos vayan lento, así que está bueno por esa parte. Y también otra cosa que nos ha llamado bastante la atención es que no hay controles de policía por ninguna parte, no nos hemos encontrado el primero. Pues al final sí cambiamos de decisión y nos hemos venido a Chalatenango. Chalatenango, al norte de El Salvador, es una zona conocida por sus climas frescos, sus montañas y sus paisajes verdes. Hoy es un lugar valorado por su naturaleza y por ser la puerta de entrada a sitios como El Pital, el punto más alto del país. Pero también sería aquí donde los planes de seguir descubriendo El Salvador como queríamos están a punto de cambiar. No, amanecimos con muy malas noticias hoy.
la caballota se reventó el amortiguador de la suspensión y mire cómo hace. No, qué embarrada, mira, está botando todo el aceite. Y justo yo venía pensando en eso ayer, dije, uy, la caballota ya lleva 4 años con ese mismo amortiguador y todo lo que ha aguantado. Y lo pensé. Y apenas me subí lo sentí porque mira cómo rebota. Entonces no vamos a poder ir ahora al Cerro del Pital ni nada de eso como lo habíamos pensado. Va a tocar que irse directo a la ciudad así como está. Sí, miren todo esto aquí como está goteando. Y está todo para ahí así. ¿Ven? Ay, Dios. ¿Cómo pasó esto? Sin muchas opciones en Chalatenango, los planes tendrían que cambiar. La parte buena es que teníamos como opción la capital del país a solo 1 hora de aquí. Pues vamos a analizar cómo nos va yéndonos así con la caballota. Ya les digo que se siente súper raro, ¿cierto? Sube, baja, salta bastante. Eso sí, nos íbamos con la sensación de dejar atrás lugares importantes como Cerro El Pital y Suchitoto, sitios emblemáticos de El Salvador, pero forzar la moto y también comprometer la seguridad no era la mejor decisión en estos casos. Así que bueno, dicho esto, esperemos que hoy sea un bonito día. Tenemos 79 kilómetros hasta la capital. Lastimosamente queríamos irnos al Cerro El Pital, que es uno de los lugares más altos que tiene El Salvador. Eran súper hermosos, friecitos, clima hermoso, como para acampar y todo, pero si nos vamos así para allá sería una locura porque eso es pura montaña. Así que sin pelear con el destino nos dirigimos hacia San Salvador, buscando algunas posibles soluciones. Estamos aquí en el taller de Luis, el taller se llama Garay. Nos lo recomendó un amigo para venir y observar a ver qué pasa con la caballotita. De hecho ya la hemos lavado, ya la dejamos limpia para mirar de dónde era que provenía la fuga que tiene el amortiguador. Pero no hay buenas noticias. La principal porque aquí en El Salvador como tal no hay quien pueda reparar la suspensión y cambiarla tampoco. Pero lo bueno de tener contactos de una cosa y la otra es que nos han dado un contacto de cerca de Ciudad de Guatemala y lo más seguro es que nos vaya a tocar que viajar hasta allá con la caballota así como está para poder repararla ya. Igual nos toma como por sorpresa y estas noticias porque todavía queda mucho del Salvador por conocer y Los planes cambian. los planes se cambian por completo. Entonces es pues un bajonazo grande porque sí o sí hay muchos sitios del Salvador que queríamos seguir descubriendo, aunque nos quedaran pocos días. Queríamos darlo todo. Íbamos con toda la energía hacia el Cerro Pital y bueno, terminamos en la ciudad, Sí. en un taller. Así que eso les cuento. Vamos a ver qué hacemos, a pensar bien y ahí les actualizamos. Muchas gracias. Nos despide de su papá. Muchas gracias entonces. Estamos. Muchas gracias. Pero hasta este momento la caballota no eran las únicas cosas rotas que teníamos, así que el paso por la capital tenía que ser un poco más provechoso. Aprovechando San Salvador, que de hecho los felicito, una ciudad muy linda, muy organizada, muy bella, muy limpia. La conducción excelente. Claro, nos está cogiendo muy bien. Y por otro lado, estamos aprovechando el paso porque hace unos días que venimos con varias cosas que se han dañado. Dentro de ellas, aquí el powerbank, que hace unos días tuvimos una lluvia muy fuerte por Honduras. Entonces se nos quemó ese powerbank, así que aquí hemos conseguido uno. Esta marca es que Steren, que alguien nos la recomendó. Entonces hemos comprado powerbank, micrófono para el casco, vamos a ver si funciona. Unas baterías que necesitamos por los AirTag y unos lectores para las micro CDs.
Bueno, así vamos, resolviendo, otras cosas se dañan y otras cosas se resuelven. Así es el viajar en moto. Sí. Y lo bueno es que encontramos esta tienda para que pudiéramos resolver porque ya no habíamos dado muchas vueltas y no había pasado nada. Claro, vamos solucionando. Con la caballota con rebote, pero solucionando. Unas cosas se solucionan, otras se rompen. Pero vamos, aquí vamos. Pero aquí vamos. Siempre la buena actitud por delante. Y por otro lado, como siempre decimos, muchas cosas pasan por algo. Y aunque relativamente viajamos solos, nunca estamos solos realmente. Ya que en San Salvador unos buenos amigos nos estaban esperando y como buenos salvadoreños nos llevaron a comer las famosas pupusas. Bueno, aquí estoy con Tania, René y la heredera Alice. Y Alice, entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y por recibirnos y bueno, por venir aquí a las pupusas que se ven que están deliciosas. Ya saben, es un placer tenerlos por acá en Icatú Café. Eso. Bueno, y con una vista impresionante de la sí, ciudad. miren esa vista tan bonita que tenemos hacia toda la ciudad. Así que bueno, muchas gracias y vamos a comer aquí. Buen provecho. Listo, muchas gracias. Sí, Nos hombre. estamos hablando, hombre. Nos estamos viendo. Listo, Cuídense un perfecto. montón. Dale, muchísimas Ahí estamos. gracias. Ahí estamos. Cuando quieran. Oye, estamos despidiendo a los dueños de casa. Sí, se van los dueños de casa y nos quedamos en Ahí se casa. quedan en casa con Lucas. Ahí me ven a Lucas. Con Lucas acá que ha estado. Sí. Bueno, muchas gracias y disfrutamos mucho de la compañía y bueno, por aquí sí es que bajamos, otra vez llegamos. No, hombre, aquí está siempre la casa para recibirlo. Creo que la próxima vez que bajen, pues tengan más tiempo y vamos a ir a otro lado. Eso, listo. Ok, Lo que salga. lo que salga ahí. Bueno, muchas gracias por la broma. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Es muy bello. Nos quedamos aquí con la compañía de Lucas, que nos ha estado haciendo compañía estos días aquí en casa. Y bueno, ellos se fueron adelante porque se van al trabajo y nosotros tenemos que ir a hacer una diligencia antes de salir hacia nuestro próximo destino. Pero verdaderamente muy agradecidos aquí porque estuvimos súper tranquilos y bueno, disfrutando un poquito de la ciudad, ¿no? ¿Cierto, Lucas? Ahora sí dejamos atrás San Salvador, hermosa capital, tranquila, ordenada, súper segura, la sentimos. Pudimos caminar de noche, salir y bueno, la verdad que una seguridad tremenda la que se sentía en la capital. ¿Qué va a pasar con la caballota? Ya tenemos solución. Una persona nos va a estar esperando en Guatemala. El taller para reparar a la caballota se encuentra en Escuintla, a más de 500 kilómetros de distancia en el vecino país Guatemala. Pero la verdad no queremos irnos corriendo a ir a arreglar la moto porque ¿qué vamos a conocer entonces del Salvador? Entonces hemos decidido mejor hacer plan de aprovechar el tiempo que nos dieron, ir muy suave, despacio, sin correr tanto, sin forzar a la caballota. Por ahora el plan sería costear lo más posible del Salvador, pasar por algunos sitios que nos interesaban en el camino y llegar hasta Santa Ana por un paquete que llevamos esperando varios días. Después quizás seguir rumbo a Guatemala, pero una cosa es lo que uno piensa y otra muy distinta es lo que pasa en la ruta. También la parte positiva es que muchos caminos de aquí de El Salvador, rutas y de todo, están muy bien asfaltadas, entonces la caballota no va sufriendo tanto. Obviamente que si nos vamos a ir a miradores y cosas así como fue hace unos días, ya la caballota va a sufrir, pero la idea no es meternos a ese tipo de terreno en las condiciones que está la caballotita. Vamos a ir hacia un lugar allí que se llama La Libertad, hacia el puerto, y por ahí vamos a ir haciendo una ruta muy bonita y toda esa costa que la verdad está muy interesante.
Entonces ese es el plan que tenemos ahora. Por otro lado, Valentinita ya tiene micrófono. Eso te iba a decir, que soy muy feliz porque ya tengo micrófono y voy a poder hablar con toda la people. Ahora la van a poder escuchar. Eso sí, que voy a estar hablando quizás otra cosa nada que ver a lo tuyo, porque como no tenemos intercomunicador ya no puedo hablar. Claro, no nos escuchamos mutuamente, pero después en producción del video ustedes sí lo van a poder estar escuchando. Eso es lo que me tenía muy triste porque no puedo ya hablar. Ya llevamos muchos meses sin tener una mayor comunicación. Pero Sí. bueno, voy a poder hablar con la gente, eso es bueno. Sí, aquí en Salvador estuve intentando ver estos intercomunicadores, pero es que son bien difíciles de conseguir. Pero todo se va solucionando poco a poco. Así que vamos para adelante, que nos queda algo de ruta. Bienvenidos a La Libertad. La próxima parada sería La Libertad, uno de los destinos costeros más importantes de El Salvador, reconocido por su actividad pesquera, turística y por sus playas ideales para el surf. Desde aquí comenzaríamos a recorrer parte de la costa salvadoreña, mientras intentábamos seguir avanzando con el amortiguador de la moto dañado. Todo esto sin perder de vista nuestro objetivo, seguir rumbo al norte, camino a Alaska. Pero el resto de la historia lo veremos el próximo domingo.